El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Ya dice, En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino y miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman de lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Lo primero que me parece importante decir es que a veces escuchamos nosotros por ahí personas que dicen, ay, yo me convertí al Señor. Yo era un borracho y ahora me convertí al Señor. Y eso es como mecánico. Ayer era un borracho y hoy ya se convirtió al Señor. Hay que tener cuidado con esas conversiones espontáneas porque no son sinceras. Cuando hablamos de conversión en la vida de Pablo, hay que tener mucho cuidado porque no se trata de eso, que Pablo fuera un borracho y después ya hoy me convertí al Señor. No, Pablo era un estricto cumplidor de la antigua ley de Moisés. Fue discípulo de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época. Y Pablo vivió, practicó con radicalidad todo lo concerniente a la antigua ley, a la ley de Moisés. Tanto que Pablo pensaba que perseguir a los cristianos le hacía bien a la antigua ley, porque la defendía del peligro de lo que representaban, según su modo de entender al inicio, el peligro que tenía con, y ellos la llamaban así, esa secta de los cristianos y de ese tal Jesús que dicen que murió y que resucitó. Los perseguía. Y precisamente en una de esas salidas, en una de esas persecuciones, el Señor lo llama. Bueno, aquí tenemos nosotros un mensaje también. La palabra conversión. ¿Qué hay que cambiar en mi vida? ¿Qué hay que mejorar para bien? ¿Qué procesos internos en mi vida se tienen que dar para que, a ejemplo de Pablo, nosotros podamos servir al Señor y convertirnos en verdaderos instrumentos suyos de salvación? Se dice que Pablo en la época recorrió más de 100.000 kilómetros utilizando los caminos del Imperio Romano y utilizando también las rutas marítimas propias de la época. Y en cada viaje, Pablo aprovechaba una oportunidad siempre para anunciar la buena nueva de salvación. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que gracias a Pablo, como instrumentos de Dios, el mensaje de Dios ha llegado precisamente a nosotros, el mensaje de salvación, que el mensaje corría el peligro de quedarse allá encerrado en Jerusalén. Pero no, gracias a misioneros como Pablo, intrépido, siempre en manos de Dios, el mensaje ha llegado hasta nosotros. Eso ayer. Y hoy entonces celebramos la fiesta de dos discípulos de Pablo, Tito y Timoteo. ¿Quiénes eran Tito y Timoteo? Bueno, ya sabemos, obispos, pero inicialmente fueron colaboradores de Pablo. Se dice que los acompañantes, los colaboradores, los servidores a Pablo no le duraban. Pablo tenía su temperamento, su carácter fuerte. Se puede percibir en sus cartas también una radicalidad y un convencimiento
fuerte de lo que el Señor le había encomendado. Por ejemplo, Juan Marcos, el autor del primer evangelio, desde luego como Memorias de Pedro, como secretario de Pedro, fue colaborador de Pablo al inicio. Al parecer, bueno, no al parecer, ahí se escriben en las cartas de Pablo que no fue muy fácil la convivencia con Juan Marcos. Se dice que era muy joven, este muchachito le ayudaba, lo acompañaba, pero después se encontró estos dos colaboradores cuya fiesta celebramos hoy, Tito y Timoteo. Ellos ayudaron a Pablo, lo acompañaban en sus viajes misioneros y después ya de un proceso de discipulado, ellos fueron nombrados responsables de comunidades concretas, es decir, fueron nombrados obispos, siendo incluso todavía muy jóvenes, pero se distinguieron por su organización, por la manera de organizar las comunidades, de acompañarlas y de servir. Pablo le dice hoy en la segunda carta a Timoteo una frase que nos llega también a nosotros. Le dice, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste. ¿Por qué le dice esto Pablo al joven Timoteo, al joven obispo? Porque él ya le había impuesto las manos, rito que se conserva hoy en la ordenación sacerdotal, la consagración episcopal. Pablo le había impuesto las manos y lo había nombrado responsable de una comunidad concreta. Al parecer, tuvo muchas dificultades y se estaba desanimando el joven obispo Timoteo. Y entonces en medio de esas dificultades, incluso una de esas luchas que tenía que afrontar el joven obispo Timoteo, que la gente lo acusaba de ser muy joven para tener una gran responsabilidad. Y Pablo le insiste, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste. Estas palabras de Pablo a Timoteo son también para nosotros hoy, porque también en medio de las luchas, de las dificultades, de las contrariedades de la vida, se puede ir apagando ese fuego del amor de Dios en nosotros. Entonces, estas palabras son también este mensaje para nosotros hoy, reavivar el don de Dios que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido como don de Dios? La vida. Entonces hay que reavivar el amor de Dios por la vida en todas sus manifestaciones. Desde luego nuestra propia vida, valorarla, quererla, promoverla, cuidarla. Esta vida, pero desde luego la otra vida, la vida nueva, la vida eterna. Otro don que hemos recibido y que es necesario revivir, la fe. Te recuerdo que reavives el don de la fe, el don de Dios que recibí. Con el paso de los años uno se va como apagando. En días pasados, en el mes pasado, alguien me decía, ay, yo ya no le encuentro sabor al pesebre, ya no le encuentro sabor a los villancicos, ya no le encuentro sabor a todo esto, se vuelve como repetitivo, repetitivo. Era una persona mayor. Bueno, en ese diálogo yo le decía precisamente con otras palabras, pero la idea era reavivar el don de Dios que hemos recibido. Entonces, muy importante, muy importante. La Eucaristía. Recordemos con cuánto fervor recibimos nosotros el día de nuestra primera comunión, la Eucaristía, una gran fiesta. Y de pronto se nos va convirtiendo como en algo mecánico. Voy a misa y comulgo, pero a veces ni me acuerdo si comulgué o no comulgué. Entonces hoy Pablo nos está diciendo, reaviva el don de Dios que recibiste en la Eucaristía. A todos nos toca, a ustedes, nosotros. A nosotros permanentemente nos dicen, ojo, pilas, no celebrar la misa mecánicamente, porque eso no está bien. Hay que celebrarla como si fuera la primera, pero también como si fuera la última. Entonces, es decir, celebrarla siempre con el mayor de los fervores. En el matrimonio, también reavivar el don de Dios que hemos recibido en el matrimonio. De pronto los primeros años de matrimonio, eso era una eterna luna de miel, mi hijita para acá, mi hijito para allá. Y de pronto después de unos años ya, sí, buenos días, buenos días. Y eso a veces, ¿cierto? Y entonces se va apagando ese amor primero. Y ese amor primero no hay que dejarlo apagar.
hay que reavivarlo permanentemente, como cuando está uno cocinando, ¿cierto? Atizando el fogón. Allá nuestras mamás, cuando no existía el gas, permanentemente tenían que atizar el fogón para que la llama no se apagara. Así toca en el matrimonio. Desde luego en el sacerdocio, ya lo decía. Pronto los primeros años, eso es, mejor dicho, vamos a salvar el mundo. Y después como que uno se va apagando. Y eso, mis hermanos, nos toca a todos. El servicio comunitario. Al comienzo de nuestra profesión, sea cual sea, pienso en un docente, en un médico, en un enfermero, bueno, sea cual sea la profesión, comerciante también, como al comienzo poníamos empeño, fervor a las cosas que hacíamos. Eso era maravilloso. Y de pronto con el pasar de los tiempos se va apagando ese amor primero, ese fervor inicial. Y entonces hoy Pablo también nos dice a nosotros que hay que reavivar el don de Dios que hemos recibido en el servicio, en la entrega, en la solidaridad, en la donación hacia la comunidad. Podríamos mencionar muchos otros ejemplos, hermanos, pero pidámosle al Señor que así como Tito y Timoteo perseveraron en la misión encomendada, también nosotros perseveremos en nuestra vocación, en el matrimonio, en nuestra vida de soltería, nuestra vida consagrada, en el servicio a la comunidad, en la misión. El evangelio de hoy es un evangelio netamente misionero, el envío de los 72. Y entonces la misión la vemos como si fuera de otras personas. Y misioneros somos todos. Y podemos ser misioneros allá donde el Señor nos ha puesto. Porque Él quiere que seamos instrumentos eficaces de evangelización, como lo fue Pablo. Entonces, mis hermanos, sintámonos instrumentos de Dios, acercando a otras personas a Dios, recordándoles que hay unos mandamientos para cumplir, recordándoles que hay unos sacramentos para recibir, recordándoles que hay unos deberes nuestros como cristianos, como católicos, la Eucaristía dominical, la solidaridad y la caridad para con los pobres. Desde luego recordándoles con la palabra, pero testimoniando eso que estamos diciendo con nuestras palabras. De esa manera podemos animar a otros a que se animen a ser verdaderos discípulos del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.